Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, los voy a acompañar un poquito, si les parece, con la lectura de Hegel. Hegel, decimos que no es un autor sencillo de leer, veníamos con autores contemporáneos, entonces es como que de golpe chocamos contra Hegel. No lo vamos a entender de un día para otro. Cada vez que uno lo va releyendo le encuentra ejes. Recuerden que hablábamos de esta presencia para la filosofía contemporánea de Hegel y este pensamiento dialéctico, ¿no? De una afirmación, la negación y la síntesis, ¿no? La negación de la negación. Es decir, que todo pensamiento para Hegel va a ser, podríamos decir, un pensamiento relacional, ¿no? Algo es porque se opone y construye a partir de ello. Entonces, cuando estemos leyendo estas concepciones con respecto al arte y al arte bello, y por eso se dedica a la belleza y diferencia la belleza artística de la belleza natural, que es lo que ustedes venían observando. Pero me interesa, bueno, me organicé con esto. Me interesa que podamos pensar, primero, por qué se dedica en este gran armado. Decíamos, teníamos la lógica, teníamos tratados sobre filosofía política y demás, es decir, es un gran sistema el hegeliano. ¿Por qué se interesa por el arte? Es decir, ¿qué importancia, qué rol tendría el arte? Bien, el arte, como él mismo lo dice, es la manifestación sensible de ese espíritu absoluto, ¿no? Ese espíritu absoluto, que es lo que tendríamos que pretender conocer cuando observamos la obra. Entonces, desde ese lugar no habría, que es lo que yo los invito a ver en la segunda parte, diferencia entre forma y contenido, porque están imbricados. No puedo decir que algo esté bien hecho formalmente y sea una obra de arte y no diga nada, ¿no? Yo siempre doy el ejemplo. ¿Cuántas veces uno va a una exposición y ve una técnica fantástica en una obra, pero en esa técnica no es técnica? Entonces, ¿qué es? ¿Eso es una obra de arte? No, es un buen desarrollo de técnica. Pero falta, ¿qué quiere decir? Pero por el otro lado, si yo no manejo la técnica, me encuentro con escollos y pierdo la libertad. Otro concepto básico para pensar en el arte. El arte es libre. Esta idea de que el arte bello es el arte libre, es el arte que no está al servicio de otra cosa, que no traduce otra cosa. Piénsenlo, qué contemporaneidad, qué actualidad que tiene esta idea, ¿no? De lo libre del arte. Entonces, ¿tiene que tener contenido la obra? Sí, pero no puedo pensar el contenido sino en su manifestación sensible. Entonces, ¿qué es lo rico? Es ese espíritu absoluto, que el objetivo es el llegar a conocerlo, y recién se conoce a partir de la filosofía, pero yo no llego recién con la filosofía, sino que por una cuestión intuitiva. O sea, lo primero que veo, lo primero que conozco es el mundo de las cosas, podríamos decir, ¿no? Y ese mundo de las cosas, el mundo de cómo las manifestaciones, cómo se me presentan las cosas. En ese mundo voy a encontrar manifestaciones de ese espíritu absoluto en la obra de arte. Por ello es importante. Después, cuando se llega a decir que habla de la muerte del arte, en realidad lo que habla es de la superación, a partir de la representación de ese espíritu absoluto que genera la religión, que a su vez también va a ser superada por la filosofía, ¿no? Es decir, de nuevo, este pensamiento dialéctico. Por otro lado, esta diferencia, ¿no?, que plantea entre las particularidades que tiene la obra de arte
frente a esos objetos mucho más áridos de la ciencia, ¿no? Por ejemplo, concepto que ahora anda tan en boga, la pobreza, ¿no? Definir la pobreza implicaría hablar de indicadores, hablar de posicionamientos teóricos y demás. Pero si yo presento una imagen, un cuadro de Bernie, me podrían hablar de la pobreza, la desigualdad, la vulnerabilidad, la falta de medios, la prostitución ligada a la pobreza, ¿no? Es decir, estoy pensando en Juanito Laguna y Ramona Montiel, ¿no? Entonces, ahí está, ¿y por qué eso es una obra de arte? Porque ahí se conjugan, es decir, no es que está como si fuera un panfleto hablando sobre la pobreza, sino que hay una unión, una comunión entre la forma y el contenido. No sé si les ha pasado probablemente, cuando dicen, yo eso lo hice así y no hay otra manera de hacerlo o de decirlo que sea de esa manera. Suele pasar en muchos artistas, ¿no? ¿Por qué utilizó tal técnica o por qué sé yo? Y muchas veces lo que responden es eso, yo no lo podía decir, es la manera de decirlo, es decir, no puedo separar la forma del contenido. Y ese es quizás el mayor eje que tiene que ver con esto, esa manifestación del espíritu absoluto. Es decir, se me manifiesta ese espíritu absoluto, por eso la importancia del contenido que va a tener la obra, porque es esa manifestación de ese espíritu absoluto, de la verdad, de esa idea, podríamos decir. Esa unidad entre el espíritu subjetivo y objetivo, ¿no? Entonces, esa intuición, ese primer contacto que me permite la obra con el conocimiento del espíritu absoluto es la importancia que le va a dar al arte Hegel. Entonces, cuando yo ahora los invito a que leamos de la 46 a la 57, habla sobre esto. Y habla sobre el arte libre. El arte para ser bello es arte. Para Hegel el arte es arte bello. Y el arte bello es arte libre. Ustedes ya vieron que lo que venía planteando anteriormente es la belleza de la obra no es posterior a la belleza de la naturaleza, sino que es al revés, ¿no? Es decir, yo aprendí a gozar con el cuadro, con la belleza de un atardecer. Entonces, cuando miro el atardecer, le encuentro belleza a ese atardecer. Pero primero observé la belleza artística y después la belleza natural. ¿Qué está diciendo? ¿Por qué? Porque en la naturaleza sola, ese espíritu absoluto no se manifiesta. Cuando yo observo la manifestación del espíritu absoluto, es ¿por qué? Porque hay una intencionalidad de esa construcción, ¿no? Entonces, ahí está esa gran diferencia, ¿no? que nos cambia el chip de alguna manera. Y la búsqueda de eso, de ese espíritu absoluto, de esa verdad, de esa idea, en este pensamiento hegeliano. Y por el otro lado, yo les dejé una segunda parte en donde habla de el artista, ¿no? Dice, de las representaciones usuales del arte. Entonces dice, para cerrar esto de forma y contenido, de esta unidad, fíjense que plantea, dice, las obras de arte, estoy en la 56, las obras de arte no son pensamiento y concepto, sino desarrollo del concepto de sí mismo. Una alienación, o sea, se aliena, se externaliza, diríamos, ¿no? En lo sensible. Entonces, la potencia del espíritu
pensante consiste no ya solo en captarse a sí mismo en su forma peculiar como pensamiento, sino en reconocerse en su extrañamiento, en el sentimiento y la sensibilidad para aprenderse en su opuesto en cuanto éste transforma lo alienado. Así también la obra de arte, en la cual el pensamiento se extraña, pertenece al dominio del pensar conceptual. El pensamiento es su esencia y su concepto. El espíritu se satisface solo cuando ha penetrado también con el pensamiento todos los objetos de la actividad, y solo así es. Pero el arte, lejos de ser, según veremos, en especial después, la forma más elevada del espíritu, encuentra su auténtica confirmación en la ciencia. Bien, después continúo. Y el aspecto del tema de las formas, ¿no? Las formas no son abandonadas al puro azar, no cada configuración es capaz de ser expresión y manifestación de estos intereses, de captarlos en sí mismo y de reproducirlos, sino que por un contenido determinado es también determinada la forma adecuada. Piensen, yo pensaba, cuando ustedes dicen, bueno, esto ya está, ¿no? Están trabajando, a veces en un cuadro, en una escultura, ¿no? Trabajan. Y llega un momento que dicen, ya está. Si le agrego algo, la embarro. Bueno, es eso, ¿no? Es decir, logra, y probablemente alguien les pregunte, ¿pero por qué? Vos decís que hoy está terminada y que ayer no estaba, porque le agregaste, no sé, una línea nomás. Y quizás a ustedes hasta les cueste explicarlo. ¿Por qué? Porque tiene que ver con esta comunión entre... en esa manifestación del espíritu absoluto. Sigo en la próxima.